Bienvenidos a todos. Muchas gracias a Pablo, a Miguel por la invitación y a Neolith por generar esta tertulia. Voy a presentarme brevemente. Yo soy David Solís, soy editor de revistas desde hace 20 años. Participé en una revista como Arquitecture Advice durante 18 años y ahora dirijo un proyecto que se llama Design Hunter. ¿Y qué está pasando en el mundo en la actualidad? Bueno, creo que para todos ha sido muy interesante el ver el cambio vertiginoso que estamos viviendo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Yo estudié hace 20 años comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y mis maestros me contaban cómo se reporteaba en aquellas épocas. En aquellas épocas se reporteaba a través de un teléfono público, con un 20 le ponías y le dictabas a la redacción. Había periódicos, había revistas, había obviamente televisión y radio. Entonces, ha cambiado muchísimo desde cómo se reporteaba hace 20, hace 10 años, y creo que en los últimos 3 o 4 años el tema del contenido ha sido pues algo maravilloso por cómo ha modificado la manera en la que podemos transmitir contenido. Ahora nosotros estamos transmitiendo contenido y lo podemos hacer y no necesitamos una camioneta conectada a un microondas a satélite, sino que podemos hacerlo a través de nuestro Infinitum, nuestro internet, lo que tengamos desde cualquier parte del mundo en la sala de nuestra casa, contentos. Y eso definitivamente ha cambiado. Y cómo va a evolucionar el mundo de la comunicación, pues a partir de esta pandemia del COVID, pues definitivamente nos ha dado la oportunidad de ver que podemos transmitir contenido desde cualquier parte. Es algo que ya había venido cambiando, yo creo que en la última década. Hemos visto cómo en Estados Unidos han desaparecido periódicos, parece que se deja de leer menos, pero en realidad se está leyendo más. Solo ha cambiado la plataforma en la que se está leyendo. Y tengo la fortuna de dirigir un programa de radio de arquitectura y diseño en Radio Fórmula, y es sorprendente ver la cantidad de personas que te pueden escuchar a través de la radio, que no tienen un interés particular en la arquitectura y el diseño, pero que se enganchan, ¿no? Entonces, si me lo permiten, me gustaría presentar al grupo con el que vamos a estar nosotros platicando el día de hoy. Y bueno, pues está Antonio Buffier, que es un arquitecto. Yo creo que arquitecto eres el más joven de los que estamos aquí. Debes de andar como por ahí de los 41 años, ¿no? Entonces, si no eres millennial, casi eres millennial, ¿no? Lo cual está muy padre. Eres arquitecto desarrollador, has hecho mucha arquitectura pública, privada, vivienda. Entonces, me gustaría a lo mejor que nos hablaras un poquito más y te presentaras al público, a las personas que nos están viendo, los principales puntos del despacho de Antonio Buffier, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Sí, mira, somos un despacho muy ecléctico. La verdad, entramos a todo lo que nos ponga enfrente. A fin de cuentas, nosotros somos partícipes de aprender y de estudiar de diferentes situaciones que se nos presentan en el mundo de la arquitectura. Entonces, por eso le abrimos la puerta a todo, ¿no? Entonces, creo que es un tema, a fin de cuentas, es la arquitectura para nosotros es una de las 7 bellas artes, como bien lo dice, y hay que entenderla y respetarla en su proceso de desarrollo, creatividad y demás. Entonces, eso nos hace mucho más juntos, nos hace mucho más entrar a otros mundos y abrimos las puertas. Entonces, pues estudiamos prácticamente cada proyecto en su totalidad, dependiendo del entorno en el que está. Nosotros no tenemos un tema de un estilo definido, la firma no se basa en un estilo definido, sino estudia el entorno, estudia la cultura en donde va a estar, la comida, sus temas tradicionales y demás, para que sea exitoso. Entonces, eso es lo que hemos aplicado a arquitectura residencial, arquitectura comercial, a oficinas. Es un tronco común del tema de un espacio a proyectar y diseñar. Y prácticamente eso es como un tema muy sólido que nosotros creemos, y así se nos han abierto puertas interesantes en diferentes situaciones de proyectos. O sea, no es que tengamos un tema específico como tal en dirección, sino estamos abiertos a todo. Eso es prácticamente es. La firma se fundó hace alrededor de 18 años, yo soy el fundador. Hoy en día somos un grupo de arquitectos, somos alrededor de 25 arquitectos en la firma, y somos creyentes del equipo, creyentes de nuevas ideas, de nuevas maneras de pensar, de nuevas mentes, de jóvenes, de gente con experiencia y todo, que es lo que realmente fortalece un equipo
y una firma que lo que lo hace sólida y es lo que nos pone hoy en el podio que estamos actualmente. Eso es prácticamente, ¿no? Bueno, para irme ahí un poquito como en orden alfabético, quiero presentarles a Juan Carlos Baumgartner, que es pues el CEO de una firma súper importante que es Space, y que además a Juan Carlos lo hemos visto muy activo en todo el tema de redes sociales, con contenido, ha ido creciendo muchísimo y es una de las figuras que más hablan y bien, sobre todo de arquitectura y de diseño de interiores. Juan Carlos, ¿podrías hablarnos y presentarnos un poquito qué es lo que haces para que las personas, si hay alguno por ahí que todavía no te conoce y no conoce tu trabajo, se entere un poquito más de lo que haces? Sí, claro, seguro. Bueno, Space es una firma que abrí en Estados Unidos, en Chicago. Abrimos hace 20 años el despacho, y después de unos años decidimos venir a México para abrir la oficina de México y América Latina. Inicialmente empezamos haciendo diseño corporativo, principalmente interiores, y después las metodologías que desarrollamos nos dimos cuenta que le generaban valor a distintos clientes, que no era únicamente corporativo. Y entonces hoy en día tenemos un área de hotelería, hacemos arquitectura exterior también, edificios principalmente, obviamente el tema de corporativo y educación. Y hoy en día tenemos 3 oficinas en la Ciudad de México y 10 oficinas en América Latina. Recientemente abrimos oficinas en España que están atendiendo principalmente el tema de hotelería que estamos trabajando en Europa, y la oficina de Chicago que sigue operando. Nuestra filosofía ha sido muy construida alrededor de una idea que tenemos desde el principio, que estamos sumamente convencidos que el diseño puede mejorar la vida de las personas de manera trascendente. Y para eso necesitas generar metodologías y herramientas complejas, ¿no? En temas de educación, en temas de corporativo, etcétera. Bueno, pues Juan Carlos, mil gracias. Toca presentar a Juan Pablo Serrano. México es un país, para quien esté viendo fuera de México, que tiene una gran trayectoria y una gran tradición arquitectónica. Y bueno, Juan Pablo es un arquitecto que sigue con una tradición bien importante. Y Juan Pablo fundó hace más de 20 años, si no me equivoco, Juan Pablo, el despacho de Serrano Monjarás Arquitectos, y ahora recientemente, bueno, no tan recientemente, pero fundaste también el despacho de WordPlus. ¿Podrías platicarnos un poquito de lo que hace Juan Pablo? A ver si logra conectarse ya, entrará y se presentará. Oye, a ver, ¿quién quiere contestar esta pregunta que es, yo creo que todos hoy en día nos hemos hecho, y bueno, estamos a mitad de esta pandemia, estamos a mitad del coronavirus, o no sabemos si realmente a la mitad, pero llevamos cerca de 40 días todos guardados, confinados en casa. Nos falta por lo menos un mes con la esperanza de poder salir ya en junio y retomar actividades. ¿Cómo ha modificado el esquema de trabajo dentro de sus despachos? Ahora, ustedes han diseñado, han trabajado en oficinas corporativas y han estado haciendo proyectos para que la gente esté dentro de un espacio trabajando en un corporativo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha modificado desde su punto de vista el trabajo de las empresas, de las compañías, y en particular el de sus despachos? Mira, yo creo que aquí hubo un cambio de disciplina y un cambio de ritmo de trabajo. Es como lo he percibido, lo hemos sentido nosotros. Creo que ya perdimos a Antonio también. No, pues es un mezcalito, ¿no, Juan Carlos? Ya llegué. Mira, ahí está. ¿Eh? Ahí está Juan Pablo, ahora sí. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Este internet de 200, digo, le ganó la señal del celular. Bueno, Mejor celular. ¿Perdón? ¿Estás colgado en la señal de tu vecino, Juan Pablo? Pues sí, no, ni siquiera. Pero aquí andamos. Bueno, vamos a retomar ahí, pues igual y le echan una editada, y si no le echan una editada, pues bueno, va a salir muy como son las cosas en vivo a lo mejor. Retomamos, ¿no? Si Juan Pablo se anexa, pues ya se presenta al final. Antonio, estabas contándonos un poquito de la dinámica, de cómo has visto que ha cambiado.
Exacto, entonces lo estaba hablando de un tema de disciplina y de ritmo de trabajo, ¿no? Es donde digo, hemos empezado a descubrir, hemos hecho nosotros a lo largo de que tendrá a lo mejor unos 3, 4 años, algunas videoconferencias, algunas videollamadas, pero no era como que el centro, como es empezar a agarrar, empezar a entenderlo, empezar a ver cómo se pueden agrupar los equipos, las diferentes disciplinas de la firma para que empiece a funcionar, y el tema de ritmo se nos ha hecho un poquito complicado, pero poco a poco le empezamos a agarrar. Pero ya pasando a home office, el tema home office también le veo ventajas, que es no perder la secuencia de trabajo activo que traes de atrás, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de manejar para que no se pierda y no perder la tendencia de estar vivo. A ver, Juan Carlos, cuéntanos un poco desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que va a cambiar la industria del diseño y si es que piensas que va a tener un cambio, una evolución después del COVID-19? Bueno, yo creo que ahí hay como varias acotaciones que vale la pena hacer. Una es, hace muchos años yo me metí en un tema medio obsesivo de estar convencido que diseñar era predecir el futuro en gran medida. O sea, diseñas el futuro, ¿no? Y normalmente con herramientas del pasado. O sea, normalmente cuando vas con un cliente le preguntas cómo funciona y cómo es su empresa o la gran mayoría de las cosas que te dicen es el pasado, que no quiere decir, y muchas ocasiones te contratan además para cambiar ese pasado. Entonces, hace cerca de 10 años terminé en el Instituto del Futuro en Palo Alto, en California, estudiando Trend Forecasting y Futurismo. Y me deformaron un poco la visión que tengo del mundo y nunca pensé que iba a llegar a un punto en el que me iba a servir de algo haber estado estudiando cómo identificar trends y proyectarlos a futuro. Una de las cosas que empezamos a hacer cuando principalmente mi oficina en España empezó a ver el impacto de esto, la verdad es que cuando empezó a suceder en Asia no lo pelamos tanto, cuando empezó a pasar en España ya nos lo tomamos más en serio porque pues, de entrada le pegó directamente a una de las oficinas. Y una de las cosas que empezamos a hacer fue tratar de identificar lo que los americanos le llaman megatrends. Y la idea de los megatrends es que son cosas que suceden que normalmente responden a algún cambio en el status quo, pero que terminan modificando comportamientos y que si duran suficiente tiempo terminan modificando hábitos. Y hemos identificado 5 megatrends con esto que está sucediendo, que por un lado identifican que sí hay cambios en los comportamientos, y luego por otro lado, cuando analizas cuánto puede durar estos cambios, la verdad es que esta idea del regreso a las oficinas y del regreso al mundo real es un mito. Vamos a estar por lo menos hasta que tengamos vacuna, pues entre 2 y 3 años, viviendo un mundo atípico, con distanciamiento social, con nuevas reglas de higiene. Lo más seguro es que en los siguientes 2, 3 años no vuelvas a ver a tu oficina completa, el número de gente completa en tu oficina. Y si combinas los megatrends con el tiempo que va a durar esto, yo estoy convencido que vamos a cambiar radicalmente muchísimos hábitos. Y que como diseñadores vamos a tener que entender que es un usuario con hábitos de consumo y hábitos de comportamiento distintos es otro usuario, es distinto. Oye, Antonio, ¿tú piensas desde el punto de vista de la familia, en la creación de una casa, una residencia, crees que va a cambiar la manera en la que un arquitecto va a proyectar una casa después de todo este tema del coronavirus, de la pandemia? Definitivamente, 100%, creo y estoy seguro, porque hay ejemplos, ¿no? Ejemplos anteriores, como lo que sucedió, por ejemplo, la inundación de Italia en 1966, donde Renzo Piano, ¿no? El tema de la privacidad para él fue muy importante, y él junto con la fuerza del gobierno empezaron a construir casas de poliéster reforzado, temporales, por el tema de la economía, ¿no? Entonces ahí involucraron un arquitecto. De igual forma, otro desastre natural que puede ser
terremoto esto fue en Fukushima, en 2011, el terremoto, pues también ahí hubo un tema de arquitectura, ahí estuvo, ¿quién estuvo? Ahí estuvo Shigeru Ban, creo que fue ajá, exactamente, que construyó, él construyó separaciones con tela y tubos de cartón en los espacios para los damnificados, por ejemplo, por un tema también de higiene y de seguridad, y eso fue evolucionando a hoy. Hoy en esta pandemia, por ejemplo, en Madrid, en Madrid pues los hospitales y el tema de las morgues y todo ese tema, pues habilitaron un edificio abandonado que fue para el hospital, creo que era un centro médico en la ciudad de Madrid, fue en Madrid, donde ahí metieron toda la gente muerta, literal, para empezar a crear un espacio en Nueva York, pues por el tema del Central Park, para apoyar al hospital de Mount Sinai. Hicieron ahí lo mismo, ¿no? Como lo que hizo Shigeru Ban, pero ya lo hicieron ahí en Central Park, en otra escala, en otro diseño, en otra dimensión. Igual utilizaron las canchas del US Open, en el Arthur Ashe, hicieron lo mismo. Entonces, hubo evolución a fin de cuentas y fueron arquitectos que empezaron a intervenir en los temas de las catástrofes ahí hablando de temas de desastres naturales. Y ahorita en una pandemia creo que se traduce en lo mismo. Y creo que va a cambiar el tema. Como arquitectos hay una responsabilidad de que a lo mejor van a existir materiales diferentes para aplicar, más higiénicos, con regulación sanitaria. Yo creo que el mismo gobierno va a implementar regulaciones sanitarias diferentes, nuevas, como pasó en el sismo de aquí, ¿no? De las normas complementarias del reglamento de construcciones del Distrito Federal han ido aumentando para los ingenieros estructuristas en una manera importante, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son golpes que siento que nos da la vida, la naturaleza, que nos ubica y que nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad importante para poderla seguir evolucionando. Creo que estamos ya muy conscientes de que no estamos realmente preparados ni arquitectónicamente ni como humanidad a recibir este tipo de trancazos, y creo que son enseñanzas que nos ponen hoy en día y nos siguen poniendo a prueba para poder seguir combatiendo todos los obstáculos y definitivamente en relación a una casa habitación, una casa habitación, en la vida de las personas, en las oficinas, en los centros comerciales, en todos los espacios habitables, parques, etcétera, va a impactar y hay que descubrirlo, hay que estudiarlo y hay que aplicarlo. Bueno, pues ya está con nosotros Juan Pablo Serrano. 3 preguntas para ti, Juan Pablo, porque ya vas atrasado en el tema, hombre. 1, es la bandera de Japón la que está atrás de ti, ¿sí, no? 2, ¿quién es Juan Pablo Serrano? ¿No? Porque nos cuentes un poquito de quién es Juan Pablo Serrano. Y 3, estamos todos de acuerdo en que estamos viviendo una época muy complicada. En Estados Unidos tan solo ya van más de 70,000 muertos. La guerra de Vietnam tuvo 58,000 muertos, ¿no? Entonces, esto ya está superando incluso situaciones bélicas. Cuéntanos si crees que va a modificarse la manera en la que se hace arquitectura después de esta situación. Hola, Toño, hola, Juan Carlos, hola, David, gracias a Pablo por la invitación. Y encantado de estar aquí platicando con ustedes enfrente de esta no bandera de Japón, sino un cuadro que estoy trabajando en mis tiempos de ocio. Y te voy a platicar. Yo creo que esta pausa, que para mí no es un stop rewind, sino es una pausa, nos ha dado y cambiado la visión del mundo a todos. Creo que todos hemos tenido más tiempo de pensar en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestro trabajo y obviamente en la arquitectura y en lo que hacemos, ¿no? Creo que las cosas van a cambiar, sí van a cambiar, ya cambiaron, pero también siempre digo que no es el único virus, la única tragedia inmediata a la que nos vamos a enfrentar. Y creo que nosotros, liderando a jóvenes mucho más hábiles que nosotros, podemos tener respuestas rápidas para poder actuar en estos temas. Como saben, pues digo, gracias a la
esto ya es un virus con tecnología, con comunicación. Gracias a eso estamos haciendo estas pláticas, estas difusiones. Podemos trabajar con nuestra gente después de más de 7 semanas perfectamente en home office. Tenemos las herramientas, que faltan ahora las herramientas de las obras, etcétera, pero creo que estamos listos para esta y para otras pandemias. Ahora, yo sí creo que tanto los edificios que diseñamos, las casas que diseñamos o los corporativos que diseñamos, pues sí tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque apreciamos más el espacio, apreciamos más el viento, apreciamos más el cielo, apreciamos más las áreas libres. Creo que son condiciones que curiosamente también premian la forma de reunirnos socialmente con más gente, que es lo que más extrañamos ahora, ¿no? Pero creo que la gente necesita gente y la gente necesita tecnología. Entonces, creo que ahorita es a lo que nos tenemos que enfrentar y tenemos que diseñar todas estas pautas de cómo vivir en grandes ciudades, que es un lugar de grandes oportunidades y ahora tiene que tener grandes reglas de higiene. Voy a regresar un poquito a Juan Carlos. Juan Carlos, hablabas de diseñar pensando en el futuro, con herramientas del futuro, hablabas de megatendencias, ¿no? Y los momentos críticos, como bien decía Juan Pablo, haces una pausa para replantearte cómo se seguirá diseñando. Al final, tú estás considerado entre los grandes creativos que hay en México, ¿no? De los personajes con más propuesta de diseño y también reconocemos, como lo decíamos, las épocas difíciles generan cambios de pensamiento, ¿no? La Bauhaus se generó quizá a partir de una gran guerra, ¿no? La primera gran guerra, y es una corriente de pensamiento que todavía hoy, después de 100 años o casi 100 años, está acompañando, ¿no? ¿Tú crees que hay cuál es la propuesta de diseño que estarías promoviendo? ¿Cómo crees que tienes que abordar tus nuevos proyectos? Bueno, creo que alguna de las cosas que hizo el COVID también me da la impresión que vino a acelerar tendencias más que crear cosas nuevas o hacer un choque con lo que teníamos. En general, la mayoría de las cosas que estamos viendo hoy con el COVID son tendencias aceleradas, que en muchos casos, como no eran, como la velocidad de esas tendencias era muy lenta, el tiempo te las convierte en invisibles casi. Y esa es una característica que tiene mucho el tiempo. El tiempo tiene la capacidad de hacer invisibles cosas. Cuando las cosas pasan muy lento, se vuelven casi invisibles. Y había muchas tendencias. Llevábamos, por ejemplo, hablándole a clientes de trabajo remoto, pues cerca de 15 años. El primer programa súper agresivo que hicimos para home office fue con IBM hace literalmente 15 años, ¿no? Que, by the way, no funcionó. Y después hicimos otro con Cisco que tampoco funcionó. Yo tengo mis dudas. Hoy hay mucha gente que asume que home office ya demostramos que funcionó y siempre les digo, lo que estamos viviendo se parece más a domiciliario que a home office. El home office va a tener otras variables que yo no sé si esto es un buen ejemplo para tomar decisiones relacionadas con home office. Pero lo que creo que está haciendo, por lo menos en nuestra industria, el COVID es acelerar una tendencia que venía desde el tema de sustentabilidad y después el tema de wellness, muy ligada con neurociencia para arquitectura, que es en lo que hemos estado muy metidos, que es generar bienestar a través del diseño, con conocimientos y herramientas sofisticadas, ¿no? El reto es, de alguna manera, como que todos los arquitectos cuando fuimos a la escuela nos convencieron que teníamos esta como responsabilidad de hacer el bien. Y el problema es que de repente surgieron una cantidad de información y conocimientos comprimidos en 10 años y las herramientas que teníamos para hacer el bien que nos enseñaron en la escuela, los que fuimos a la escuela hace 30 años, hoy muchísimas ya son medianamente obsoletas, ¿no? Y entonces yo creo que lo que va a acelerar va a ser esta preocupación por medio ambiente, esta preocupación por bienestar, que puede encajar certificaciones como la WELL, y yo creo que va a acelerar muchísimo la preocupación por el conocimiento profundo del ser humano, que una de esas herramientas para lograrlo es todo la información que tenemos de neurociencia, ¿no? Pero de alguna manera va a ser una especie de back to basics en algunas cosas, pero con herramientas sumamente sofisticadas y tecnológicas.
Antonio, ¿cuándo crees que se comience a notar si es que existió, si es que va a existir una evolución en la manera en la que se hace a lo mejor un desarrollo residencial, ¿no? Donde se combina este espacio residencial privado, pero al mismo tiempo compartes estas áreas comunes? Hemos visto que cada día hay más desarrollos que tienen usos mixtos, ¿no? Que incluyen un centro comercial, que incluyen oficinas, que incluyen vivienda. Vamos, ¿hacia dónde crees y en cuánto tiempo crees que empecemos a notar estos cambios, estas modificaciones? Si es que las hay, ¿no? Yo creo que muy rápido. Yo ahí coincido muchísimo con Juan Carlos. Es un tema que va a ser un tema acelerado, que se va a acelerar todo el asunto de una manera que yo creo que ni nos imaginamos. El tema yo creo que ya está sembrado en la cabeza de todos los creativos, diseñadores, arquitectos, inclusive interioristas y demás. Creo que ya está sembrada este asunto con estos 40 días, que es más que suficiente para echar el motor a andar, y yo creo que va a ser relativamente rápido. No creo que sea un tema que se tarde mucho. Oye, Juan Pablo, ¿tus clientes te han llamado para pedirte algo diferente, adicional a lo que normalmente te llamaban para decir, vamos a desarrollar una nueva escuela, un centro de diseño, lo que sea, ¿no? ¿Te han llamado para pedirte algo específico que tenga relación? Obviamente los clientes están preocupados por el espacio, ¿no? Entonces, en el tema de oficina, pidiendo cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que ya podemos aplicar que no se está atendiendo, de qué manera podemos hacerlo de manera rápida. Entonces, yo creo que sí está cambiando. Yo creo que también no hay que exagerar en el tema de que vamos a cambiar del cielo a la tierra, ¿no? Yo creo que obviamente tenemos 18 meses de una transición que va a ser difícil, pero de la misma forma que podemos atacar al espacio, creo que también podemos atacar los wearables, ¿no? Los wearables creo que es algo que sí va a cambiar radicalmente y que ya la gente le está pidiendo, ¿no? La mascarilla, la careta, los lentes, las nuevas boquillas estas electrónicas con filtros cepa superpotentes, o el mismo transporte público creo que sí va a cambiar por completo, y no necesariamente algo nuevo, sino algo más eficaz para lo que estamos viviendo, que es tratar de no juntarnos en grupos de 25 personas, como dice Harvard, ¿no? Entonces, si mantenemos nuestras colonias, nuestros barrios, o nuestros grupos de familia, o los grupos ampliados de oficina, creo que podemos vivir ciertas cosas. Ahora, los horarios sí van a cambiar, etcétera, pero no necesariamente el espacio como tal. Yo creo que más las técnicas que se aplican al espacio. Juan Carlos, futureando un poco, y no hablando un poco de lo que tú ves que va a suceder, sino hablando un poco más, que manejas una firma internacional, pero centrándonos un poquito o viéndonos un poquito más locales en México, tomando en cuenta y considerando toda la situación política, económica, lo que está sucediendo, ¿cómo te imaginas o cómo te gustaría que se desarrollara la arquitectura y el diseño de interiores en los próximos 24 meses? Bueno, yo creo que justo los próximos 24 meses van a ser más complicados porque lo que decían hace rato, vamos a tener que aprender a vivir con el virus hasta que exista una vacuna o, por otro lado, tengamos una inmunidad desarrollada en un porcentaje de la población alto. Para cualquiera de las dos cosas no va a estar bonito. O sea, de repente tengo la sensación de que, y más en México, por estar un poco más alejados del avance que tiene, por ejemplo, ahorita Europa en el tema de la pandemia, siento que de repente hay mucha gente que sigue como en negación, ¿no? Y entonces que como que en su cabeza piensan que ya mero nos sueltan a la calle otra vez. Como si algo hubiera pasado mágicamente en el que ya no te vas a contagiar o que algo se curó, no, allá afuera solito. Y la verdad es que lo que van a hacer los gobiernos, y ya está sucediendo en Asia y está sucediendo en Europa, es literalmente van a jugar a abrir y cerrar la llave del distanciamiento social, para administrar la cantidad de contagios. Entonces, para no tronar los sistemas de salud,
lo que van a hacer es ir regulando qué tanto la gente sale. Y ya empezó a suceder en España, le abrieron la puerta, la gente salió como loca, de repente se empezaron a dar cuenta que estaban subiendo otra vez contagios, los volvieron a retirar de las calles otra vez, y así se la van a ir llevando. Y esto depende a quién leas, pero los más positivos es el Royal College of London, que dice que en 18, 24 meses va a haber una vacuna. El CDC de Estados Unidos dijo que en 3 años. Y entonces los siguientes 3 años vamos a tener que entender que vamos a tener que resolver a la sociedad problemas que no estábamos acostumbrados a vivir con ellos. Que posiblemente no van a ser temporales, pero seguramente van a terminar cambiando varios comportamientos y hábitos, pero que no podemos hacer como que no van a pasar, ¿no? Entonces, durante ese periodo de tiempo va a haber un distanciamiento social a donde vayas. Te vas a cuestionar si quieres ir al cine, a menos de que el cine lo entienda y desde ahora empiecen a solucionar el problema y te den alguna alternativa. Pero las salas de cine que crean que esto no va a pasar gran cosa y abran dentro de 2 semanas, pues yo quiero ver quién con el virus todavía activo allá afuera va a querer irse a meter en un cine que no hizo absolutamente nada. Entonces, creo que tenemos un gran reto porque tenemos que ayudar a muchos de nuestros clientes a vivir esta transición de 2, 3 años con cosas en las que muchos no estaban acostumbrados ni les había pasado por la cabeza, con cosas que van a tener consecuencias directas. Hoy los niveles de ansiedad y depresión en países que los miden están al doble de lo que estaban anteriormente. La gente se está deprimiendo por estar encerrada, por no tener este contacto social. Al final del día va a haber un chorro de consecuencias en estos 3 años que vamos a tener que tomarlas en cuenta en diseños. Por algún lado podrías llamarlos temporales, pero 3 años es mucho tiempo. A ver, la arquitectura, estamos de acuerdo todos que la arquitectura se ha encargado de diseñar los espacios para el ser humano, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los espacios públicos, ¿no? Hablamos de urbanismo, las avenidas, los museos, restaurantes, y desde el punto de vista privado, las residencias o las oficinas. Y creo que la pregunta ahora es, ¿la arquitectura tiene una visión o una respuesta a cómo lograr que las grandes ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de habitantes, es una megaciudad como lo puede ser Nueva York, como lo puede ser Tokio, ¿cómo van a estas ciudades manejar estas densidades de población, ¿no? Si nos estamos dando cuenta que el espacio cada día está más comprometido. México es un país de jóvenes que va a seguir creciendo, va a seguir multiplicándose. Y si vemos o estamos conscientes de que no va a volver a la normalidad en los próximos 18, 24, 36 meses, ¿cuál sería la respuesta, la propuesta de la arquitectura, del diseñador, del creador, para poder manejar estas densidades de población dentro de los espacios que ya existen? Porque tampoco podemos cambiar un edificio que ya se hizo. A lo mejor entrar al diseño interior de una oficina, posiblemente sí, o a lo mejor siguiendo lo que va a pasar, que de todos estamos de repente viendo que se van a perder empleos y que las empresas tendrán menos trabajadores, podría hacerse una redistribución, pero si no sucediera, ¿cuál es la respuesta de la arquitectura? ¿Cómo lo ven para cualquiera? Bueno, ahí creo que hay muchas arquitecturas, ¿no? Y hay una frase del Instituto del Futuro que me gusta mucho que dice que el futuro ya está aquí, solo que está mal distribuido. Va a haber una población en la que o sea, no van a tener posibilidades de acceder a gran cosa de mejora, ¿no? Ahora, depende cómo lo analices. Creo que una de las cosas que nos está de alguna manera medio salvando a México, si lo ves comparado con los números de Estados Unidos, por ejemplo, hasta cierto punto es la pobreza. O sea, los pobres aquí viven en una choza de cartón, en un cerro, hacinados si quieres, pero están en densidad, está mucho más hacinado una clase media neoyorquina y tiene que convivir con muchísimo más gente en el elevador si quieres, ¿no? Cuando una clase media de Nueva York que vive en un edificio, en un departamento chiquito, tiene que subir a un elevador por el que pasaron 1000 personas. En ese sentido, paradójicamente, el no haber tenido la posibilidad de crear esta utopía de ciudad
vertical en México, como a muchos en algún momento se les hubiera antojado, creo que es una de las razones por las que de alguna manera nos está ayudando en este proceso de la pandemia. Entonces, al final del día, creo que va a haber muchísimos replanteamientos de qué es lo que quieres como ciudad, por ejemplo, ¿no? Son una de las consecuencias que creo que va a suceder con temas, cuando tú implementes temas de distanciamiento físico continuos, pues de repente va a surgir un tipo de movilidad que no hemos visto mucho en México, que es la micromovilidad. No me sorprendería que de repente pudiera cerrar un carril del periférico para dejarlo para puro scooter eléctrico, en lugar de tener el metro o tener peceras. Van a surgir nuevas preocupaciones que no eran parte del esquema ni de lo que utilizabas para diseñar ciudades, ¿no? Y estas utopías urbanas, de repente se van a ver sumamente cuestionadas. Oye, Juan Pablo, a ver, definitivamente tenemos que cambiar los hábitos, o estamos cambiando nuestros hábitos, como se dice, producto de gallina. Se tiene que cambiar. Pero si te dicen ahorita, en este momento, tienes que diseñar una estructura, imagínate un aeropuerto que tiene que dar servicio en los próximos 30 años. Por ejemplo, ¿lo vas a diseñar pensando en temas de distanciamiento social o lo vas a diseñar pensando en el tema de eficiencia que debe de tener? Porque también el tema de distanciamiento social habla de espacio, de mucho espacio. De repente tienes que estar tomando tu sana distancia, ¿no? Entonces quizá no se va a diseñar, ¿cómo diseñarías? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que es muy difícil decir esto, pero yo creo que lo que es importante es que tenemos que meter a cuarentena a los enfermos y a los que estuvieron con los enfermos. Entonces, después de tener, digamos, todos estos devices que miden y alarman a la gente que tiene temperatura antes de entrar al transporte público, antes de entrar a un aeropuerto, etcétera, creo que es la primera condición que va a cambiar al que va a habitar en nuestros edificios. Y luego sigue el de la distancia. El de la distancia yo creo que no está tan difícil. Hemos estado haciendo varios ejercicios en densidades altas de oficinas, etcétera. Y lo único que necesitamos es mayor calidad de espacio. Y la calidad del espacio pues, generalmente está en la amplitud, en las alturas. Hemos estado hablando con especialistas de aire acondicionado y ahora lo que se tiene que tener es más equipos de aire acondicionado que no mezclan el aire acondicionado de un lado hasta el otro, sino tratas de concentrar más las cosas. Entonces, yo creo que a la larga esto de la sana distancia pues, viene a ser algo buenísimo, igual que una casa de interés medio bajo que estamos ahorita diseñando. Es el argumento perfecto de hacer cosas yo siempre he dicho que una vivienda de 42 metros puede ser una gran vivienda de 42 metros como las que tienes en Nueva York, dando un parque y tiene un balcón. Entonces, ese valor y casi ese derecho al aire, ese derecho al cielo, ese derecho a ver lejos, creo que es el que va a ganar ahorita en las propuestas de los arquitectos y los clientes que antes no teníamos este argumento para poderlo decir. Pero yo creo que va a ganar la arquitectura definitivamente, sobre todo porque va a ganar el espacio. Como desarrollador, ¿qué le dirías a las personas que están haciendo negocio y que hacen inversión en México con proyectos residenciales, con proyectos comerciales, con proyectos a lo mejor de escuelas? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu recomendación para los siguientes 2 o 3 años? Mira, ahorita es como muy complicado poder darle una respuesta así muy precisa porque ahorita en el tema del desarrollo hay múltiples andando vivos que recibieron un freno de mano que les causó, pues, obviamente, miedo, incertidumbre, ansiedad y qué va a pasar y todo eso, pues, es un veneno que ahorita vive los desarrolladores que han invertido su dinero y demás, pues, porque está vivo y está frenado, ¿no? En el tema de la construcción, que creo que es un tema importante a tocar, pero de que se va a desenvolver, se va a desenvolver. O sea, creo que sí hay la capacidad para tener la paciencia y la tranquilidad de que se puede desenvolver poco a poco en el tiempo,
porque pues, haz de cuenta que es como un nudo, ¿no? Y ese nudo poco a poco lo vamos a ir desamarrando para que pueda adaptarse a lo nuevo y con el cambio, porque es un tema por eso yo decía que es un cambio inmediato, ¿no? Que a lo mejor tarda mucho en verse reflejado, pero la gente va a empezar a cambiar inmediatamente de cómo desenvolverse. Y el desarrollo, las inversiones y todo, pues traemos un tema de una posible recesión mundial donde va a haber un freno. O sea, eso yo creo que es indiscutible y es inevitable. Y no creo que tapar el sol con un dedo ahorita sea lo correcto, sino crear conciencia, y esa conciencia con un poquito de paciencia y de visión, poder rescatar lo que están dando, y lo nuevo, pues irlo destapando poco a poco. Lo que está en pipeline, que no se ha arrancado, pues poco a poco se va a ir creyendo, pues unos se van a cancelar definitivamente y otros yo creo que sí se van a desenvolver. Pero pues es cosa de ir descubriendo, y yo lo que les diría es reinventarse en ese ámbito, no perder los sueños, no perder la calma, ni mucho menos, y pues traer, pues, por lo menos con el tema de los arquitectos, traerlo a la mesa de una manera, pues, a hoy, que es lo que vamos a hacer, lo que dice Juan Carlos, lo que dice Juan Pablo Serrano. Creo que es un tema importantísimo de ver el tema espacial y cómo transformar el espacio, que lo que cobre mucho más vida para la arquitectura son los espacios, las dobles alturas, todo lo que mencionan. Es un tema que pues también va a cambiar el desarrollo y las viviendas y todo, ya sea comercial, ya sea habitacional y etcétera, ¿no? Y el tema del espacio natural, los parques, los jardines y todo eso, yo creo que van a crecer todavía más en el tema de los nuevos desarrollos. Yo creo que pues, es un tema, pues, ahorita justamente no estamos encerrados, y que queremos pues, ir a respirar de alguna manera, gritarle allá afuera al viento, a la lluvia, a la sombra, a la luz, al sol, a todo, pues, porque lo necesitamos, es parte de nuestra vida, y creo que pues, va a abrirse todavía más, y eso pues es difícil transportar eso a una ciudad tan congestionada como la de nosotros, a un Nueva York, a espacios así, pues, porque espacio es lujo y ahorita estamos muy comprimidos, pero de alguna u otra manera pueden existir creaciones de espacios en parques, en cuadras, como ha pasado en otras ciudades, ¿no? Se han desaparecido cuadras enteras que se convierten en parques, etcétera, etcétera. No sé, estoy pensando a lo loco a lo mejor, pero sucede, ¿no? Entonces, espacios verdes, espacios en el exterior, creo que es lo que más va a buscar, a fin de cuentas, se traduzca al desarrollo de alguna manera, para que se cree un tema urbano que también compita y que también conviva con los desarrolladores y los nuevos desarrollos que vienen abriendo. Híjole, parecería, no quiero decir que parecería chiste, pero parece poco que esta situación catastrófica, porque podemos llamarlo así, nos ha llevado, como decía Juan Pablo, a repensar, a hacer una pausa, pero estamos hablando de lo mismo. Ahora estamos hablando de diseñar mejor, de crear mejores espacios, de aprovechar más la luz ambiente. O sea, estamos hablando de cosas o conceptos que la arquitectura per se debería de perseguir o persigue desde hace muchísimo tiempo, y que a lo mejor se han perdido. Entonces, pareciera que esta situación nos está obligando a regresar a los principios básicos y fundamentales de lo que es hacer buen diseño y buena arquitectura. Mi pregunta, a lo mejor para los tres, y ya para ir concluyendo un poco, porque pues, esto debe durar cerca de 1 hora, es ¿cuáles serían los puntos concretos a considerar para mejorar nuestra arquitectura, para mejorar nuestro diseño, y que sean puntos que quizá podrían compartirse con las personas que se encargan de tomar decisiones en un país, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Hablando, obviamente, ya hablamos de mejorar el espacio, de mejorar, diseñar una casa de 42 metros. Se puede diseñar bien o se puede diseñar mal. Lo mismo con una casa de 1500 metros, se puede diseñar bien o se puede diseñar mal, o un centro comercial, ¿no? Y alejándonos un poco también a lo mejor de lo espectacular que puede ser. A lo mejor vemos un centro comercial que está colmado de mármol, ¿no? Y es un mármol bueno, caro a lo mejor, y se ve espectacular, ¿no? Yendo un poco más allá de eso, sino pensando en un bienestar más
decirlo social, un bienestar para todas las personas. Desde el punto de vista de la arquitectura y el diseño, ¿cuáles serían los puntos que no debemos de olvidar para generar un buen diseño? Si esta plática la ve a lo mejor un estudiante de diseño y arquitectura que en unos 5 o 10 años va a estar ejerciendo, o si a alguien le suena uno de los puntos que ustedes mencionan para mejorar, ¿qué creen que debe de pasar? ¿Qué creen que serían los puntos importantes a tocar? Mira, yo si quieres empiezo. Para mí hay otra vez una máxima importante que dice, mejores espacios crean mejores ciudades. Creo que es algo que tenemos que pensar bien cada vez que hacemos una vivienda de 42 metros o de 2,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esta calidad del espacio, estas expresiones que llegan a los sentidos, esta felicidad que puedes gozar, ahorita la gente que ha tenido oportunidad de gozar su casa, creo que más que nunca ha podido gozar su casa de fin de semana o su casa propia. Entonces, este tema de la arquitectura al final, que es gozar los espacios para hacer a la gente más feliz, yo creo que es algo, es una máxima que debemos de tratar de buscar. Ahora, por otro lado, hay que también pues festejar los espacios de Barragán, ¿no? Estos espacios sin techo, ¿no? Pues que también se pueden seguir haciendo, ¿no? Y finalmente son mucho más económicos. ¿Por qué? Porque el vacío no cuesta. También me acuerdo del espacio del edificio Basurto de mi abuelo, ¿no? Y estas cosas que hemos tratado de repetir. Los vacíos no cuestan, pero ese vacío espacial que nutre los sentimientos de las personas, creo que es algo que yo trataría de promover en los arquitectos que diseñan casas. Ahora, ¿qué se hace en las ciudades? Pues ahorita el 50% de las ciudades son vialidades, ¿no? Si lo ves como porcentaje. Y deberíamos de tener otro 20% de áreas verdes. Entonces, ¿quiénes como arquitectos estamos diseñando las calles, las avenidas, los highways, o estos espacios, cómo cruzas las calles, los espacios verdes, qué pasa con los roof gardens, que deberían de ser casi casi por ley, tener espacios verdes, que creo que ahorita el tema del encierro también nos ha traído muchos temas sustentables, resilientes, llevan al tema de una mejor relación con la naturaleza, ¿no? Y creo que Japón ha sido un buen ejemplo, ¿no? De cómo entrar a los espacios, cómo cuando tienes gripa, ponerte tus mascarillas, no ir a, si estás enfermo, no salir de tu casa. O sea, hay ciertas nuevas cosas y antiguas que tenemos que recobrar para hacer diseño de ciudades y para hacer diseños de edificios. Pablo, mil gracias. Exageraría todavía más en el tema de los elementos naturales que tampoco cuestan. La luz que la propia naturaleza nos regala, la oscuridad, que eso es lo que hace que tengamos proyectos ricos en iluminación, el viento, el aire, la lluvia, todos esos fenómenos, yo exageraría todavía más para poderlos introducir en nuestros proyectos, en los proyectos nuevos, menos concreto, más este tipo de fenómenos. Lo que dice algo súper atinado del vacío, de espacios abiertos, de cómo la gente entra y se emociona, hay sensaciones, hay emociones. Todo eso es gracias a lo que se crea en un espacio sin techo. Todo eso, exagerarlo todavía más, y eso pues, va a dar mucho más apertura a nuevas cosas, nuevas tendencias, y creo que es importantísimo exagerarlas en lo más que se pueda. Creo que la gente se va a empezar a salir un poquito más de las ciudades, sin concentrarse tanto ahí. A lo mejor desarrollos nuevos van a empezar a estar a los alrededores, ya no tanto concentrados todo en una bola de gente dentro de la ciudad, sino creo que se va a empezar a despertar más otros pueblos aledaños, otras áreas aledañas a las ciudades importantes que permitan que esto pueda suceder, ¿no? A lo que estoy hablando, a que podamos integrar un poquito más ese tema de fenómenos naturales dentro de nuestros proyectos al máximo. Lo que yo le diría eso a los nuevos arquitectos, a los que vienen en tendencias de estudio, etc., es lo que yo haría. Juan Carlos.
Bueno, yo siempre digo que mientras más, más entiendo el tema de neurociencia y más entiendo al ser humano, más que me queda claro que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas. Entonces, al final del día, la gran mayoría de las cosas que nos mueven son las mismas cosas que movían al cavernícola cuando estaba en la cueva. Y la arquitectura tenía en ese momento dos, si le puedes llamar arquitectura, como dos grandes retos, que era proteger actividades y al ser humano, entonces era Human Center, como le llamarían en Estados Unidos, del medio ambiente, de la naturaleza. Y entonces tenías que hacer dos cosas y era lo único que tenías que hacer. Era entender muy bien al ser humano y sus actividades y entender muy bien a la naturaleza. Si hacías esas dos, ya estaba resuelto lo que necesitabas hacer y la razón por la que existimos los arquitectos. Y lo que siento es que en el proceso se nos perdieron las dos, ¿no? Se nos perdió la preocupación por entender al ser humano con la complejidad que eso quiere decir hoy en día. No es lo mismo entender al ser humano en esa época que hoy. Y por otro lado, entender la naturaleza de manera sofisticada. Las dos formas de entender estas dos cosas han evolucionado muchísimo. Y yo creo que ahí es donde está el reto. ¿Cómo regresamos a la parte básica de cómo entiendo al ser humano y cómo entiendo la naturaleza con herramientas y con conocimientos de este siglo, ¿no? Pues bueno, a los tres muchísimas gracias. Si alguien más quiere decir algo, siente que se ha quedado con algún punto importante que debería mencionar, adelante. Yo creo que también hay que, Drinks con Juan Pablo y con Juan Carlos y seguir platicando esto como me encanta. Y se me hace algo muy padre. Entonces, ojalá y sea pronto y no por esta vía y sí podamos echar una platicada y así conocerte personalmente, Juan Carlos. Seguro. Nada más que nos liberen el arresto domiciliario. oye, yo sí creo que otra cosa que está pasando y que también hay que festejar es a los fabricantes, ¿no? De tecnología. Todo el tema de la nanotecnología que está naciendo, todo este tema de las nuevas superficies antibacterianas de fácil limpieza, este, toda la familia de los rayos ultravioleta, de todos estos sensores de temperatura, todas estas cosas que nos están acompañando para que los arquitectos tengamos las herramientas, creo que es algo que hay que festejar. Como decía Juan Carlos, rápidamente del acervo de lo que ya sabíamos que ya existe, que ya está en producción, o empujar a muchos amigos que producen cosas para llegar a algo que nosotros creemos que va a ser la solución. Creo que ese manejo interdisciplinario entre empresas, ciros peralocas que piensan cosas y luego los que armamos todo, creo que es algo que hay que festejar y hay que tratar de promover junto con la tecnología. De acuerdo, al 100%. Pues, una vez más, muchísimas gracias por compartir un poquito de lo que están viviendo, de lo que piensan y de su trabajo. Recuperar la manera de conclusión definitivamente que las pasiones humanas, ¿no? La naturaleza del ser humano no ha cambiado, a lo mejor mucho durante cientos de años, no siguen siendo las mismas necesidades de cobijo, ¿no? La arquitectura, pero también desde el punto de vista, en el sentido más hedonista, incluir este tema de la buena arquitectura, el buen uso de los espacios. No solo se trata de marcar y tener un refugio, que ahora más que nunca lo estamos apreciando y lo estamos valorando. A mí me gustaría decirle a las personas que están viendo que hay definitivamente, como en todas las industrias, como en todas las carreras, hay buena arquitectura, hay mala arquitectura, hay buenos arquitectos y malos arquitectos, ¿no? Y también en los clientes está el decidir y el exigir y tener mayor rigor para crear una mejor arquitectura, ya sea que estemos hablando de un cliente particular o de un desarrollador o del mismo gobierno que a veces está encargado de hacer esta infraestructura, y a veces las ciudades pueden ser ciudades funcionales y ciudades que se vean bonitas si se elige y se tiene la oportunidad de seleccionar a un buen arquitecto, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Las empresas, como bien decía Juan Pablo Serrano, pues están
siempre en esta carrera por generar materiales nuevos. La tecnología es algo que va de la mano con la arquitectura, ¿no? Desde luego, la parte artística es algo que va también con la parte de la arquitectura. Entonces se juntan disciplinas muy bonitas para crear espacios que deben de ser agradables a la vista. La arquitectura debe de funcionar, desde luego, pero también debe de estar hecha para disfrutarla. Entonces, creo que está también en los consumidores de arquitectura poder elegir entre vivir un espacio pues, que se pueda disfrutar y vivir un espacio que se puede padecer. Entonces, creo que después de esto, muchas casas estarán remodelándose y también muchas oficinas. Creo que va a haber más chamba para los arquitectos, para los diseñadores, porque nos está dando la oportunidad de odiar los espacios que pensábamos que no existían dentro de nuestra casa. Y pues bueno, creo que finalmente hay que buscar la manera o verle el lado positivo a esta situación que estamos viviendo y que a nadie nos gusta, ¿no? Nos gusta salir a la calle, poder sentarnos y echarnos un drink con nuestros amigos o con personas que acabamos de conocer, pero pues no va a poder ser por lo pronto en los próximos 30, 40 días. Pues muchísimas gracias a Neolit, gracias a los arquitectos que estuvieron con nosotros de primer nivel, ¿no? Buenos arquitectos, y pues nada, nos vemos en una próxima tertulia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos y sigan soñando. Antonio, nos vemos con Pablo. Nos vemos. Aprovechen para soñar, que nunca hay tiempo para soñar tanto. Muy bien. Muchas gracias. Aprovechen.